Buenos días, ingeniero. Lo vamos a presentar nuestro proyecto de métodos numéricos, conformado por Axel Adolfo, Fernando Javier y su servidor, Erwin Ricardo. Como primer punto tenemos que el estudio de los métodos numéricos es fundamental en la ingeniería, ya que permite encontrar soluciones aproximadas a problemas matemáticos complejos que no pueden resolverse de forma analítica. Y en este proyecto se ha trabajado de forma colaborativa para aplicar y explicar los métodos de bisección, punto fijo, Newton-Raphson, secante y Jacobi, utilizando herramientas computacionales como Excel y MATLAB. Como objetivo general tenemos aplicar e interpretar distintos métodos numéricos iterativos mediante el uso de Excel y MATLAB, resolviendo ejercicios representativos y explicando cada procedimiento paso a paso. Y como objetivos específicos tenemos describir las características principales de los métodos numéricos estudiados en clase, resolver un ejemplo práctico de cada método utilizando Excel y MATLAB, fortalecer el trabajo colaborativo y la exposición oral mediante la elaboración de un video explicativo y elaborar un informe técnico que resuma el proceso y resultados del proyecto. Tenemos también que a menudo nos enfrentamos con problemas matemáticos cuya solución exacta no puede obtenerse fácilmente por métodos analíticos tradicionales. Es entonces cuando los métodos numéricos juegan un papel fundamental porque permiten encontrar soluciones aproximadas con un grado de precisión controlado, utilizando algoritmos iterativos o cálculos computacionales. A continuación, algunos de estos métodos. Primero tenemos el método de bisección, que nos dice que es uno de los algoritmos más antiguos y confiables para encontrar raíces de funciones continuas. Se basa en el teorema del valor intermedio, que quiere decir que si una función continua f de x cambia de signo en un intervalo cerrado a y b, entonces existe al menos una raíz en ese intervalo. Y es un método seguro y estable que garantiza la convergencia si se cumple la condición de cambio de signo. Tiene una convergencia lenta. Luego tenemos el método de punto fijo, que es una técnica numérica de tipo abierto para encontrar una solución aproximada a la ecuación f de x es igual a 0. Transforma la ecuación original en la forma x es igual a g de x y busca un valor x tal que x igual a g de x. El proceso iterativo genera nuevos valores mediante la fórmula xn más 1 es igual a g de xn. El éxito del método depende de la función g de x elegida, y para asegurar la convergencia se requiere que el valor absoluto de g' de x sea menor a 1. Método de Newton-Raphson. Nos dice que es uno de los métodos numéricos abiertos más conocidos y eficientes para encontrar raíces de funciones no lineales. Utiliza la derivada de la función para calcular aproximaciones sucesivas. Tiene una velocidad de convergencia cuadrática, o sea, rápida, y requiere conocer la derivada y puede fallar si la estimación inicial es mala o la derivada es cero o muy pequeña. Luego tenemos el método de la secante, que nos dice que es un procedimiento abierto para la localización de raíces de funciones no lineales. Aproxima el comportamiento local de la función con una línea recta, no requiere el cálculo explícito de derivadas, requiere dos valores iniciales x0 y x1 y tiene una convergencia superlineal. Quiere decir que es más rápido que bisección y punto fijo, pero menos que Newton-Raphson. Luego tenemos el método Jacobi, que nos dice que es un procedimiento iterativo para resolver sistemas de ecuaciones lineales a x es igual a b. Este genera una asociación de aproximaciones que convergen a la solución real del sistema. Despeja cada variable en función de las demás. Fórmula iterativa para actualizar variables. La matriz A debe ser diagonalmente dominante para garantizar la convergencia y es comprensible y fácil de implementar, pero su convergencia puede ser real. Ya casi para finalizar tenemos las conclusiones y que nos dice que se comprendió y aplicó 5 métodos numéricos: bisección, punto fijo, Newton-Raphson, secante y Jacobi. Cada método tiene características particulares útiles en diferentes contextos. La implementación en Excel y MATLAB reforzó el aprendizaje práctico. Se fomentó la colaboración, la comunicación y el uso de herramientas tecnológicas. En las recomendaciones tenemos realizar un análisis previo de las funciones o sistemas para elegir el método apropiado, tener cuidado con los valores iniciales y monitorear la estabilidad de métodos abiertos, establecer criterios de parada claros en la implementación computacional, combinar Excel con software especializado como MATLAB
Python y R para mayor complejidad, y complementar el estudio con el análisis del error y comparaciones entre métodos. Aquí tenemos la bibliografía que se podrá ver mejor y está más detallada en, en el documento de análisis de todos los temas. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas noches, espero que se encuentren muy bien. Vamos a hacer una presentación de los diferentes tipos de métodos numéricos y vamos a iniciar con el método de bisección. El método se usa cuando conocemos un intervalo entre A y B, donde la función cambia de signo. En este caso, pues son diferentes, son algunos pasos que llevamos a cabo para poder hacer este método. Primer paso, elegimos un intervalo entre A y B, tal que f por A y f por B tengan signos opuestos. Si ustedes se dan cuenta, pues aquí en la tablita pues ya tenemos lo que son 10 iteraciones. En el segundo paso calculamos el punto medio entre A y B, dividido 2. En el tercer paso volvamos la función de xn. Ahí está representada en la columna G. En el cuarto paso, si f de A por f de xn es menos 0, el nuevo intervalo sigue siendo xn. Ahora, si no, el nuevo intervalo sería xm, pero por b. Entonces, como último paso, repetimos este proceso varias veces hasta que el valor de xm se acerque a la raíz con la precisión deseada. En este caso, nosotros tenemos un ejemplo de 10 iteraciones para poder hacer el ejemplo que se nos solicitó. Como segundo método, tenemos el método de punto fijo. Este método transformamos la ecuación en una forma equivalente. ¿Qué quiere decir esto? Igual manera, llevamos unos pasos a cabo para que se pueda trabajar. Y los pasos serían, reescribimos la ecuación como x igual a g por x, tomamos un valor inicial de x como 0, calculamos x por 1 es igual a g x0, x2 es igual a x1 y así sucesivamente lo vamos llevando y continuamos iterando hasta que la diferencia entre valores sucesivos sea muy pequeña. En este caso, pues de igual manera tenemos un ejemplo de 10 iteraciones para que se pueda ir trabajando pues de esa manera. Como tercer punto tenemos lo que es el Newton-Raphson. Este es un método muy eficiente que usa derivadas para encontrar raíces. En este caso, de igual manera, tenemos lo que son ahí 10 iteraciones. Y de igual manera, los pasos serían los siguientes. El valor inicial de x empezamos con 0 para poder dar lo que sería el valor con x. Aplicamos la fórmula xn más 1 es igual a xn menos f de xn por fxn. Y como tercer paso, calculamos y repetimos el proceso hasta que la diferencia entre valores consecutivos sea mínima. Por eso, si se dan cuenta, pues ahí los valores ya es menos lo que está notando la diferencia. Y encontramos el valor cero. En este caso, después tenemos lo que es el método de la secante, similar al de Newton-Raphson, pero no requiere derivada. O sea que es un poquito más sencillo, llamémoslo así. Y los pasos a seguir serían los siguientes. Elegimos los valores iniciales de x en 0 y x1. Aplicamos la fórmula xn más 1 es igual a xn menos f de xn por xn menos 1 dividido fxn menos f xn menos 1. Repetimos la fórmula usando los dos últimos valores hasta obtener la raíz. En este caso, pues de igual manera son 10 iteraciones en las que se trabajaron y es así como quedó, a fin de cuentas, el método que se está utilizando. Como siguiente tenemos lo que es el método de Jacobi. El método de Jacobi se utiliza para resolver sistemas lineales literativamente. De igual manera, los pasos son: reescribimos cada ecuación del sistema despejando la variable correspondiente. Asignamos valores iniciales, por ejemplo, 0. Si se dan cuenta, pues en las iteraciones x, y, z tenemos 0 para dar inicio a lo que es el método. Sustituimos los valores actuales en las fórmulas para calcular nuevos valores de x, y, z. Y repetimos el proceso hasta que los valores se estabilicen. Es decir, cambia muy poco de iteraciones. Si se dan cuenta, pues terminamos en 10 iteraciones con 0.5, 0.5, 0.5, donde ya no hay mucho movimiento y donde ya no hay mayor variación. Entonces, esto sería todo lo que sería de los métodos que se nos dejó la investigación. Entonces, estamos ahí. Muchísimas gracias por la atención y esperamos que sea de su agrado. Hola ingeniero, ¿qué tal? Buenas noches, me presento, soy Axel.
En el siguiente video le voy a presentar los tipos de métodos numéricos en la aplicación de MATLAB. Bien, empezamos con el método de bisección. Este método encuentra una raíz dentro de un intervalo a y b, donde la función cambia de signo. Este método es muy confiable, aunque es lento. Bien, aquí tenemos la estructura de los datos. Y esta estructura va a ser muy similar para cada tipo de datos, solo que va a cambiar la función y el intervalo asignado. Bien, empezamos con la función. Definimos la función, definimos los intervalos iniciales, establecemos la tolerancia, el máximo de iteraciones. En este caso, imprimimos el encabezado. En este caso utilizamos un ciclo, calculamos el punto medio del intervalo. Con esta función evaluamos la función desde ese punto. Con este print mostramos la iteración. Y aquí vienen las condiciones, donde si el valor en C es muy cercano a 0, encontramos la raíz. Y si no, y si hay algún cambio entre el signo A y C, la raíz está allí. Bien, y si no, está en el otro lado. Y como por último del código, hacemos otro print imprimiendo los resultados finales. Bien, ejecutamos el código y si se da cuenta, aparece los nombres, iteración A, B, C y F. Y aquí, si se da cuenta, nos aparece el número de iteraciones hechas para encontrar la raíz aproximada, que fue de 1.521380. Así es como funciona el método de bisección. Bien, como segundo tendremos el método de punto fijo. Este método transforma la ecuación en la forma x a g, luego repite g hasta que deja de cambiar. Bien, si se da cuenta, es casi idéntica a la misma estructura que el método de bisección, solo que cambia la función, el estimado inicial y la tolerancia. El número de iteraciones por defecto lo puse en 100, ya que este va desde 6 hasta el infinito. Bien, aquí ingresamos otro print para el encabezado, imprimimos, iniciamos con otro ciclo, calculamos el nuevo valor con g, imprimimos la iteración y aquí vienen las condiciones, que si la diferencia entre el número y el anterior es pequeña, paramos. Con esto actualizamos para la siguiente vuelta o siguiente ciclo y por último mostramos la solución. Si se da cuenta, aquí aparecen las iteraciones hechas, que en este caso fueron 11 y con el resultado de 2. Bien, así es como funciona el método de punto fijo. Como siguiente método tendremos el método de Newton. Este método es muy eficaz y rápido. Usa derivadas para encontrar raíces con una fórmula directa. Esta sería la función original, esta sería la derivada de la función, la estimación inicial, tolerancia, máxima de iteraciones. Imprimimos el encabezado. De nuevo utilizamos un ciclo, aquí es donde aplicamos la fórmula de Newton, aquí mostramos las iteraciones. Con este if es donde vienen las condiciones, si la diferencia es menor a la tolerancia, en este caso finaliza el ciclo, y si no, actualizamos el valor para la siguiente iteración o el siguiente ciclo. Bien, si imprimimos, nos damos cuenta que en este caso utilizó 3 iteraciones con la raíz aproximada de 1.521380. Bien, y a continuación sigue el método de la secante. Este método es muy parecido a Newton, pero no necesita derivadas, usa dos valores anteriores. Bien, aquí definimos la función, definimos los valores iniciales, en este caso utilizamos la fórmula de la secante, mostramos la iteración, aquí sigue las condiciones, actualizamos los valores, con esto se actualizan los valores para el siguiente ciclo. Bien, una vez imprimimos,
nos damos cuenta que en este caso utilizó 7 iteraciones con el mismo resultado de 1.380. Utilizamos la misma función para cada método, así que si se da cuenta es el mismo resultado que nos dio en método de bisección, método de punto fijo, método de Newton y método de la secante. Y a continuación pasamos al método de Jacobi. Este método resuelve sistemas de ecuaciones lineales como ax igual a b usando aproximadas sucesivas. En este caso definimos la matriz con los coeficientes, los vectores del lado derecho, la solución inicial, en este caso el número de matrices. Utilizamos el ciclo, calculamos con este if, calculamos el nuevo valor para x. En este caso aquí mostramos la iteración. Y si nada de esto se cumple, volvemos a actualizar la siguiente iteración. Y con esto mostramos los resultados finales. Empezando en este caso se llevó 10 iteraciones. Y con cada una con las soluciones aproximadas, que es de 1, para que nos dé 1.5. Así es como utilizamos los diferentes tipos de métodos en MATLAB. En este caso no hay mucha diferencia en cuanto a tiempo o manera, ya que si nos damos cuenta, ingresamos la función y automáticamente nos da al instante el número de iteración, los valores que nos dio, es todo al instante, por lo cual aquí, como le dije, que en el método de bisección es muy confiable, pero aunque es lento, si se dio cuenta, fue al instante que nos dio los resultados. Este método es lento cuando se hace manualmente. Cuando utilizamos este tipo de aplicaciones de software dedicado a los métodos es muy fácil, ya no es tan complejo como a mano. Y así funcionan los 5 tipos de métodos. Espero este video haya sido de su agrado y